Hola Marifina, buenas noches. ¿Me logras escuchar? ¿Quién se va a acordar? Verá, yo algún día, no le dirá acordar, pero ¿quién le puso? No me escuchan ninguno. No me escuchan, ninguno me escucha. Ahora me escuchan. ¿Me escuchan? Ok, ahora sí me escuchan. Ok, ok. Bueno, voy a iniciar nuevamente para que no perdamos el hilo de lo que se habló. ¿Sí? Voy a volver a iniciar la clase. Buenas noches. Les decía que un poco acerca del momento por cómo está influenciado por el aprendizaje físico. Vamos a ver inicio. Vemos que al inicio de la conductual muy confiable, muy viable, basada en fuertes investigaciones. Ahora sí me escuchas, Tiani. Avísame, Tiani, si logras escucharme. Ok. Bueno, ahora sí vuelvo a iniciar y esta vez. Fíjense, para dar inicio a nuestra tercera clase, que tiene que ver con el tema de modelo conductual y su relación con la parte cognitiva y cómo esto ha influenciado básicamente en nuestra psicoterapia. Vemos que a inicio del conocimiento se convirtió en una alternativa científica viable, ya que esta se basaba en fuertes investigaciones como un método para paliar la creciente insatisfacción provocada por la psicoterapia de corte analítico. Recordemos que de manera inicial la psicoterapia desde el psicoanálisis fueron los inicios de estas corrientes. Entonces, a la llegada del modelo conductual, a la llegada del modelo conductual, se palió un poco esa insatisfacción que venía creciendo por el método del psicoanálisis. En esta época, pues los psicólogos y psiquiatras depositaban mucha seguridad en estos métodos psicoanalísticos. La propuesta conductual no buscaron cuestionar los cuadros nosológicos, esos cuadros donde la medicina realmente se ocupaba del estudio de descubrir, explicar, diferenciar y clasificar la amplia variedad de enfermedades. No, el modelo conductual no vino a eso, ni tampoco vino a ofrecer remedios milagrosos, ni tampoco curas inesperadas para aquellas enfermedades llamadas mentales. Más bien proponía de manera sencilla considerar todo esto como un trastorno conductual e intervenir directamente sobre los comportamientos. Más que actuar sobre ciertas estructuras mentales, era intervenir directamente sobre el comportamiento de la persona o del sujeto en cuestión. Entonces, las terapias comportamentales habían hecho camino, aunque sin llegar a ocupar un lugar importante en la práctica psicológica. Para este entonces, pues, simplemente lo que se buscaba era tener otro método alternativo. Entonces, en todo caso, pues la creación de la terapia de conducta supuso una profunda renovación a todos esos procedimientos terapéuticos.
Ah, bueno, ¿por qué? Bueno, porque tuvo importantes implicaciones en cuanto a la conceptualización de los problemas clínicos y su evaluación. Recordemos que para la terapia conductual dio un camino o dio una apertura, ¿sí?, a todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación de la conducta humana, porque vemos que el conductismo viene relacionado con el estudio experimental y natural de la conducta. Y aquí pues nos aperturó un nuevo camino para el análisis de la conducta. Entonces vemos que aquí la calidad del psicólogo ya no dependía fundamentalmente de sus especiales dotes de arte o de intuición, sino que también había mucho valor a su formación técnica vinculada a la investigación y a la práctica clínica. Entonces, desde este momento, era muy importante tener en consideración los estudios y formación que tenía el psicólogo en sus procesos. Entonces, todo esto se llevó incluso a la redefinición de nuevas escuelas, ¿sí? Porque tradicionalmente existían las principales escuelas bajo inspiración freudiana. Entonces aquí vemos que nacen las psicoterapias breves. Aquí hay una revolución muy grande a nivel psicológico en cuanto a las atenciones. Hay un cambio bien significativo. El mayor logro de este movimiento es la posibilidad de su aplicación inmediata y sobre todo de su verificación. Notemos que para las terapias conductuales es importante pues la observación y la evaluación. Entonces, este tipo de terapias nos permite pues evaluar y luego verificar qué tanto ha sido nuestro proceso de avance durante la terapia. Entonces, eso ha sido el mayor logro y la mayor posibilidad lograda para este movimiento. Entonces vemos que en todos los casos, la influencia de Skinner en Norteamérica determinó la terapia de la conducta en un ambiente simple, ¿sí?, hasta que llegó la cognición o la cognitiva. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la terapia o los principales, mejor dicho, los principales protagonistas del conductismo. Entonces vuelvo y repito, el conductismo pues está basado en el estudio experimental y natural de la conducta del sujeto o la conducta de la persona. Vemos que a través de la terapia conductual o de la aplicación de técnicas conductistas se pueden identificar más de 10 tipos de conductismo, ¿sí? Hay una amplia variación. Entre los principales protagonistas, vamos a hacer un recuento allí muy breve. Tenemos a Watson, ¿sí? Realmente es considerado como el fundador del conductismo, ¿sí? Inclusive Watson expuso claramente que él consideraba que las teorías de Freud eran muy vagas, que no había ninguna investigación, ningún análisis de fondo. Entonces Watson propuso un programa de investigación, recolección de datos, y que a través de esto era posible, ¿sí?, predecir la respuesta de un organismo frente a un estímulo determinado. Entonces vemos que el conductismo vino a generar todo un cambio porque me permitía que a través de la observación de yo poder determinar el comportamiento de los estímulos que tiene alrededor la persona, yo podía predecir la conducta de la persona propiamente. Luego está presente Pavlov, ¿sí?, como otro principal protagonista, donde me habla acerca de los reflejos condicionados. También vemos una gran influencia de Skinner, ¿sí?, que Skinner, pues, él directamente estuvo influenciado por las teorías de reflejos condicionados de Pavlov. De igual forma estuvo muy influenciado por el conductismo de Watson. Entonces Skinner creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno y se entregó al estudio de las posibilidades que ofrecía el control científico de la conducta mediante técnicas de refuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que Skinner propuso el premio a la conducta deseada. Entonces aquí podemos observar cómo se da ya el inicio a lo que llamamos modelamiento de conducta o el refuerzo de conductas deseadas. Entonces, para yo poder determinar qué conductas voy a desear o voy a premiar en este caso, existe un proceso de observación donde tengo que darme cuenta
cuáles son la cantidad de estímulos en mi alrededor y qué respuesta doy yo a estos estímulos. Un ejemplo muy claro para entender conductismo a nivel fisiológico es que, por ejemplo, si yo le empiezo a hablar a ustedes y les empiezo a decir que se imaginen el limón, vean, empiecen a sentir, a tener la sensación del olor del limón, vamos a ver el color del limón, cómo es el limón cuando lo corto, los jugos que salen cuando exprimo el limón, todo ese aroma, ¿sí? Que yo puedo percibir cuando estoy cortando el limón y lo estoy exprimiendo. Fíjense que de manera inmediata, al yo decirle a ustedes eso, su boca empieza a salivar. Sí, yo empiezo, inclusive yo aquí comentándoselos a ustedes, empiezo a producir salivación en mi boca. Realmente esa es la prueba más clara del conductismo, que a través de una serie de estímulos que yo solamente estoy escuchando, ya inmediatamente tengo una respuesta fisiológica de mi cuerpo. Entonces, así funciona el conductismo. Ese es un muy breve y corto ejemplo, pero es muy claro para poderlo entender. Entonces, estos protagonistas del conductismo dieron un gran camino al avance en cuanto a lo que es la observación de los estímulos y las respuestas que se producen en el ser humano. Obviamente también hicieron sus prácticas con animales y pudieron darse cuenta que había una respuesta a cualquier estímulo. También tenemos otro representante importante que es Tolman, ¿sí? Donde Tolman hizo mención a las conductas observables y a las conductas deducibles a partir de datos que él podía observar. ¿Cuál es la clave del conductismo? Pues evidentemente la observación. Hay que estar muy atentos a la observación de los estímulos y la conducta que se genera. Entonces, ya hablamos de los representantes significativos del conductismo. Tenemos a Watson, Tolman, Hall, Skinner, Cantor, Rachel. Este habla de un conductismo teológico. Como les dije, pues a nivel de conductismo se abre una amplia gama y existen más de 10 tipos o más de 10 formas de poderlo desarrollar. Algo que es ícono dentro del conductismo es lo que hace mención Robert Cantor, donde dice que él define el conductismo como es una renuncia a las doctrinas del alma, la mente y la conciencia para ocuparse realmente del estudio de los organismos en interacción con sus ambientes. Entonces, el estímulo viene específicamente a estudiar todos los organismos y su interacción con el ambiente, donde me puede determinar a mí específicamente cuál es la respuesta que va a tener cada persona dependiendo del estímulo que reciba. Por eso, Skinner hacía mención a que a través del conductismo puede ser predecible la conducta del organismo. Entre los enfoques, los enfoques comportamentales, ¿verdad? Han contribuido también ampliamente al desarrollo de lo que se denomina hoy en día la psicología de la salud. ¿Sí? Esto nos ayuda a tratar a los individuos víctimas de accidentes o enfermedades a dirigir sus comportamientos bien a la adopción de medidas preventivas o a favorecer la curación, o si esta resulta pues incompleta, a adaptarse posteriormente a una nueva situación. Recordemos, les vuelvo a hacer hincapié, que el conductismo tiene que ver con la modificación, o sea, la observación de los estímulos y poder determinar la conducta. Entonces, si yo puedo hacer modificaciones a los estímulos, realmente puedo tener una respuesta diferente. Yo siempre le digo a los papás que los niños responden dependiendo al estímulo que reciben. Si yo evidentemente le cambio el estímulo, tengo una respuesta diferente. Es de allí parte la explicación cómo un niño se comporta en casa de la abuela de una manera, en casa de los padres de otra, en la escuela de otra, en el supermercado de otra, con los tíos otra, con un desconocido otra, ¿sí? Porque evidentemente estoy en un proceso de inmadurez por mi edad, donde toda la serie de estímulos que recibo me hacen tener respuestas diferentes.
Cuando soy niño, pues mis respuestas van a ir dirigidas directamente al estímulo que recibo. Ya como adulto es diferente. Sin embargo, siendo adulto, también somos muy vulnerables a los estímulos que recibimos en nuestro ambiente. Eh, desde mi enfoque personal, el conductismo es una teoría bien significativa y bien importante a la hora de la psicoterapia infantil. Vamos a ver ahora un poquito de la parte cognitiva. Digamos que se ha declarado totalmente, ¿sí?, que la psicología no puede construirse de espaldas al sujeto. No se puede construir conocer la experiencia del individuo. No se puede desarrollar sin tener conciencia de lo que se está realizando. Entonces, inclusive en los últimos años, ¿sí?, se ha difundido la idea y se ha ido logrando transformar la clásica disyuntiva de eso que decía mente conducta. Pues ahora lo vemos un poco más inclusivo y hablamos de mente y conducta. Esto es con el único objeto de realizar de forma más específica una psicología donde podemos darnos cuenta que el hombre piensa, cree, desea, etc. A nivel cognitivo se dio una gran apertura a lo que realmente representa el hombre. Vemos que el hombre adquiere conocimiento y se preocupa del estudio de procesos tales como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento, resolución de problemas. Vemos que desde el ámbito cognitivo tenemos más importancia a todas aquellas habilidades o aquellas actitudes o todas aquellas capacidades que el hombre puede desarrollar. Por eso, pues aquí vemos como uno de los principales representantes del cognitivismo a Jean Piaget. Imagínense. Jean Piaget, que propuso el desarrollo intelectual por etapas. Actualmente, indíquenme quién no seguía a nivel evolutivo por las etapas propuestas de Jean Piaget. Que también está Brunner, ¿sí?, que hace mención sobre su aprendizaje por descubrimiento. Tenemos a David Ausubel, que hace una importantísima aparición y aporte, que es el aprendizaje significativo. Imagínense, donde yo aprendo realmente cuando le da utilidad a lo que estoy adquiriendo. Está Robert Gardner, donde habla de los niveles de aprendizaje. Está Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples. ¿Sí? Está Vygotsky, que habla sobre la interacción social, y Erik Erikson, que hace mención a que la sociedad moldea el desarrollo del ser humano. Entonces, vemos que cuando nos damos cuenta de la vinculación de la parte conductual con la parte cognitiva, es importantísimo, ¿sí?, los resultados que obtenemos. Todo esto pues nos lleva a darle valor realmente a los aportes que han tenido estas teorías a nivel de la psicoterapia infantil. Desde los elementos bien esenciales del enfoque conductual, podemos citar lo siguiente. Primero, que la terapia se dirige hacia la modificación de las conductas desadaptativas, que son específicas. También se tratan las condiciones y las emociones que acompañan a la conducta manifiesta, pero en una forma más concreta y directa. El acento principal se pone en los problemas actuales del paciente, ¿sí? Es trabajar en el momento del aquí y el ahora, porque recordemos que son las conductas que yo puedo observar. Se plantea como indispensable la evaluación de los resultados del tratamiento. Esto fue lo que le dio el plus a la técnica conductual o la terapia conductual, que yo podía realizar una evaluación de los resultados del tratamiento. Inclusive puedo hacer una evaluación pues para ver cómo va la evolución del tratamiento. No reduce la necesidad de que los terapeutas conductuales sean personas que se interesen por mantener adecuada relación paciente-terapeuta.
Realmente lo que nosotros buscamos a nivel de terapia es que la persona se haga consciente de las conductas y se pueda generar cambios en los estímulos y tener respuestas diferentes. Los terapeutas conductuales establecen una relación estrecha entre el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento, siendo los dos elementos la base sobre la cual se lleva a cabo el tratamiento. Realmente en una terapia conductual es sumamente importante la evaluación y, por supuesto, hacerle seguimiento al tratamiento. En cuanto a las vinculaciones de la terapia conductual, vemos que se implementan una serie de estrategias súper importantes que son muy utilizadas a nivel de modificación de conducta. En sus intervenciones, los terapeutas conductuales se valen de toda una serie de principios de aprendizaje y de unas estrategias que son bien estructuradas y bien utilizadas. Una de ellas es el principio del reforzamiento positivo. Aquí el reforzamiento aplicado contingentemente a un comportamiento determinado me dice que va a aumentar la probabilidad de ocurrencia del mismo. ¿Sí? Recuerden, principio de reforzamiento positivo. También tengo el principio de reforzamiento negativo, que se define como aquel estímulo que una vez que se elimina aumenta la probabilidad de ocurrencia de una conducta. ¿Sí? Esta que estaba haciendo el individuo. Tengo otra estrategia que es el moldeamiento. Moldeamiento consiste en la aplicación de manera selectiva, planificada, del principio de reforzamiento positivo. Esto es, que se comienza estimulando aquellas conductas que guardan cierta relación con la conducta deseada, hasta que solamente se refuerce la presencia de la conducta en cuestión. Cuando yo hago un moldeamiento, tengo que tener muy bien definido si realmente es una conducta que quiero reforzar, porque la idea es que generemos los estímulos para que esta conducta deseada sea la que siga apareciendo. Tengo el modelamiento, ¿sí? Que es un principio muy básico planteado por Bandura, eso de imitación. El modelamiento es el sujeto que está confrontando con un determinado modelo que exhibe el comportamiento que se desea que él adquiera. ¿Sí? Esto es lo que llamamos aprendizaje por imitación. La participación del sujeto que aprende se realiza como observador o como participante. Entonces, aquí vemos que el estímulo que va a tener el individuo, pues es del cual él va a adquirir el aprendizaje. Aquí está la economía de ficha, que aplican los principios de reforzamiento positivo y del moldeamiento. Aquí el sujeto recibe reforzadores como fichas, puntos, estampillas, que puede ser juguete, ¿sí? Que después pueden cambiar por otros estímulos, siempre y cuando sea para reforzar las conductas. También tenemos el control de estímulos, ¿sí? Que es cuando siempre que se presenta determinado estímulo, el mismo sigue la presencia de determinado comportamiento. Decimos entonces que ese comportamiento está bajo el control del estímulo. Por último tenemos las técnicas agresivas, estímulos de carácter negativo que son aplicados ante determinados comportamientos. Se diferencia el castigo en que el sujeto puede evitar escapar de la situación aversiva. ¿Sí? Y determinados comportamientos, cosa que no sucede con el castigo porque realmente no lo puede evitar. El autocontrol es una estrategia mediante la cual el sujeto se aplica sus propios reforzamientos y castigos para controlar su comportamiento. También puede estar presente alguna la desensibilización sistemática. Este procedimiento desarrollado por Wolfe para el tratamiento de la fobia y de ansiedades se basa en el contracondicionamiento o la inhibición recíproca. Entonces vemos que esta serie de estrategias es una gran ola propuesta por la inclusión del modelo terapéutico. La observación de los estímulos que promueven el comportamiento, se generaron toda esta serie de estrategias. La determinación de las metas o objetivos terapéuticos ocupa un lugar de importancia central en la terapia conductual. El paciente, en conjunto con el terapeuta, determina los objetivos terapéuticos específicos sobre los cuales se trabaja en el transcurso del proceso psicoterapéutico.
Entonces nos damos cuenta que el terapeuta es el que pauta cuáles son las modificaciones comportamentales que se van a desarrollar durante el proceso de tratamiento. ¿Sí? Esto pues nos hace un foco importante para saber qué hacerle seguimiento, ¿sí?, a todo el tratamiento que se va a desarrollar. La meta u objetivo general de la terapia conductual es el de crear nuevas condiciones para el aprendizaje. Entonces, vemos cómo es el aporte significativo para la psicoterapia infantil, la técnica conductual, porque realmente el objetivo es generar nuevas condiciones para el aprendizaje. Entonces, una vez que se ha realizado el análisis funcional de los comportamientos problemas, se realiza la selección de las metas u objetivos terapéuticos y se detalla el plan o programa a partir del cual se va a tratar de alcanzar los objetivos. El diseño de este plan terapéutico es flexible y más si estamos trabajando con niños, que se puede ir ajustando a la medida que se obtiene información o a la medida que vamos observando el comportamiento. Entonces, fíjense lo valioso y lo importante, ¿sí?, que es la influencia de la terapia conductual relacionada con el cognitivo, ¿sí?, la relación cognitiva en la psicoterapia infantil. Vemos que esta relación histórica en cuanto a las influencias teóricas que ha tenido la psicoterapia infantil, una de las que más me llama la atención ha sido la conductual. Obviamente, luego en refuerzo llega la cognitiva y hace un hincapié mayor en cuanto a todas las etapas y desarrollo que uno puede evaluar en el área infantil. Es importante todos estos aportes que estos teóricos han dejado a través del tiempo, porque ellos han rediseñado lo que actualmente se maneja como psicoterapia infantil. La psicoterapia infantil es una recopilación de todas estas teorías adaptadas a niños. Entonces, como les hice mención ahorita, en la terapia conductual, la meta o objetivo general de la terapia conductual es la de crear nuevas condiciones para el aprendizaje. Realmente eso es lo que requieren los niños. Donde les dé la posibilidad y que se les aperture nuevas condiciones para que ellos puedan adquirir un aprendizaje significativo. Entonces, esto es importantísimo realizarlo a través del análisis funcional de los comportamientos problemas. En una oportunidad, en una clase, me preguntaban ¿cómo sé yo que es un comportamiento y cómo sé yo que puedo modificar una conducta? Realmente hay que saber los enfoques de qué es comportamiento y qué es conducta. El comportamiento es el todo, ¿sí? Es la generalidad de lo que la persona te muestra a nivel de conducta. Ahora, conducta es lo que se detalla de una en una y me hace tener el todo, que es el comportamiento. Por ejemplo, lo podemos definir como, yo tengo un niño dentro de un aula escolar. El niño lo que hace es correr por el salón. Cuando yo voy a observar, el comportamiento es que el niño corre por el salón. Eso es su comportamiento. Pero ese comportamiento está compuesto por una serie de conductas, ¿sí? Vamos a definir algunas conductas. Bueno, puede ser que el pupitre o su mesa de trabajo le moleste. Puede ser que el compañero que tenga delante, atrás o a los lados lo moleste. Puede ser realmente que el niño no entiende la clase, ¿sí? Puede ser que esté aburrido. Puede ser que tenga hambre. Puede ser que no tenga los materiales completos de trabajo. Puede ser que tenga una deficiencia o una interferencia en mantener su atención, ¿sí? Puede ser que no tenga adquirido la conducta básica de estar sentado y manejar un proceso de comunicación adecuado.
Ya aquí yo les mencioné ahorita 9 patrones conductuales. Cualquiera de esos patrones conductuales me puede generar el comportamiento de que él corra por el salón. Entonces, la terapia conductual me permite a mí realmente poder observar todos los estímulos los cuales están incidiendo en que ese niño tenga ese comportamiento final. Y cuando yo puedo determinar realmente todos estos estímulos, puedo entonces desarrollar, ¿sí?, un plan terapéutico adaptado y flexible para irse ajustando a medida que voy obteniendo información, que voy evolucionando en el tratamiento con el niño. Realmente así funciona la terapia conductual. Ahora, tenemos una terapia conductual que está siendo influenciada con una gran relación con la cognitiva. Y es aquí donde se derivan todas estas teorías de los principales autores que yo les mencioné, como Piaget, ¿sí?, Piaget, Brunner, Ausubel, Gardner, Vygotsky, Erickson. Entonces, todos ellos vienen influenciados por el psicoanálisis, vienen influenciados por el conductismo y vienen a desarrollar entonces la mezcla de todo esto, aunado a que el hombre piensa, cree, razona, aprende. Entonces hago toda una mezcla de todas estas teorías, de todo esto que tengo yo como aporte, y voy diseñando planes terapéuticos adaptados a los niños. Realmente es así como funciona el conductismo. En una oportunidad, una estudiante me mencionó que el conductismo era muy rígido, que el conductismo era sanción, castigo, era severo. Realmente esa es otra dimensión y es otro enfoque en donde se ha, como yo siempre he dicho, satanizado lo que es realmente la terapia conductual. La terapia conductual no es más que la observación de los estímulos y la determinación del comportamiento, porque es estímulo-respuesta. Tengo un estímulo, yo doy una respuesta, ¿sí? Eso es como, por ejemplo, yo estoy aquí ahorita como a media luz. Me ponen una luz fuerte, mis ojos inmediatamente van a hacer así, ¿sí? Entonces, recibí el estímulo de la luz, inmediatamente mi respuesta fisiológica es que mis ojos se van a cerrar un poco porque va a molestar la luz. Eso es conductismo, ¿sí? Recibo un estímulo, inmediatamente de una respuesta. Entonces, ya yo puedo predecir que si ese estímulo de la luz lo tengo fuerte, la persona inmediatamente va a cerrar los ojos. Por eso es que me permite predecir los comportamientos, porque sé cuál es la influencia del estímulo. Eso es lo que realmente es el conductismo. Ahora pues, con mayor enfoque y mejor amplitud, porque está relacionado con el cognitivo. Entonces, bueno, mis estimados estudiantes, en este tema número 3, tenemos nuevamente que hacer un mapa mental, ¿sí? Aquí vamos a utilizar otra aplicación que se llama MinMister, ¿sí? Es una aplicación en línea, de igual forma como las anteriores, que me permite desarrollar mapas mentales. ¿Qué vamos a hacer aquí con los mapas mentales? Básicamente un resumen de cuál ha sido la influencia del conductismo y del cognitivismo a la psicoterapia infantil. Como en su primer trabajo, sigo haciendo el hincapié en sus entregas a tiempo. Todavía faltan algunos estudiantes. Hay otros que ya entregaron. Todavía tenemos tiempo para hacerlo. Pero les hago hincapié y énfasis que no esperemos hasta el último momento. Bueno, chicos y chicas, por aquí, hasta aquí llegó nuestra clase de hoy. Un breve resumen de la influencia y la importancia de del conocer estas teorías, estas técnicas y de su aplicación. Y sobre todo el aporte que han hecho para nosotros poder realizar las terapias infantiles. Todas estas terapias, pues, desde siempre enfocadas como punto único de juego, ¿sí? Y les recomiendo, pues, que adquieran bastante información de estas teorías y de su vinculación y cómo yo puedo utilizar una con otra para mejorar mis técnicas de atención terapéutica. Entonces, bueno, chicos, un placer haber estado nuevamente con ustedes.
En este momento pues ya van a tener disponible su tema número 3 para que puedan leer el contenido teórico que está allí. La clase va a estar también colocada allí, la pueden volver a escuchar y nuevamente les digo, estoy a disposición para cualquier apoyo, cualquier información adicional. Pueden escribirme a mi WhatsApp, pueden escribir por la mensajería interna de la plataforma. Los estudiantes que ya entregaron sus tareas ya van a ver su calificación dentro de unos minutos y los que no, todavía los espero para que pues estemos atentos y entregar la actividad dentro del plazo establecido. Bueno, chicos, un gran abrazo, que tengan una feliz noche y bueno, por aquí seguimos en contacto. Todavía nos queda una clase por ver. Un gran abrazo.